Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 26 de abril para sexto grado. Comenzamos con educación socioemocional. El tema es maneras de enojarse, pero más para resolverlo. Primero, puedes sentir un poco de malestar, luego se puede presentar en fastidio para después pasar al enojo, a la furia y terminar en la ira. Espero no llegues hasta la última, porque en esa se revienta el globo. Algunas frases que pueden propiciar que esta emoción aumente de nivel son las siguientes. Vecinos escandalosos haciendo fiesta en la madrugada. Cuando alguien se mete en la fila sin importar que otras personas lleven tiempo formadas. Cuando te esfuerzas por algo pero no logras cumplir lo que querías. Cuando se te rompe tu juguete favorito por accidente. Cuando te roban algo que querías mucho. Cuando ves que alguien agrede a un ser querido. Tan solo de imaginar que puedes experimentar cada una de estas 6 situaciones puede propiciar que aumente tu nivel de esta emoción hasta llegar a la ira. Hay quien, si tuviera un globo encima, ya la habría explotado, pero también hay personas que han aprendido a regular esta emoción pensando en lo que puede suceder si se da lugar a la ira. Como con el globo, si no controlaras el enojo podría explotar, pero si te relajas dejando salir un poco el aire, poco a poco volverá a tu estado normal. Al principio, cuando no somos conscientes de lo que sucede, nos dejamos llevar. Es muy difícil, pero cuando sabes que antes de darle rienda suelta al enojo, buscas controlarlo, entonces poco a poco llegas a controlarlo, lo cual te dará satisfacción porque te puedes demostrar a ti mismo que eres capaz de controlar la ansiedad de tu enojo y cumplir tus metas. Lo interesante es que cada persona siente y actúa diferente dependiendo de sus habilidades y la intensidad del enojo que siente en ese momento. Por ejemplo, cuando reaccionas si un día que te toca exponer en tu equipo y a uno de tus compañeros se le olvida llevar el cartel que le había quedado muy bonito. Seguramente habrá quien se enoje mucho por ese olvido, pero también puede ser que haya alguien rápidamente lo dibuje en el pizarrón y con ello logre su meta de haber presentado el trabajo. Esa es una respuesta muy asertiva que ayudó a resolver muy bien el problema. Lo más importante fue que expusieron sin ninguna complicación. Es importante identificar cuando se llega a sentir molestia porque no resulta las cosas como lo esperaban. Puedes sentir frustración y enojo porque se habían esforzado mucho en hacer ese cartel. A veces sucede cuando te enojas, puedes sentir deseos de no querer hablar con alguien, tu comportamiento cambia, puedes querer estar solo, te puedes sentir apenado y mal porque quien te rodea identifica que estás muy enojado. Todo esto es parte del enojo, el comportamiento cambia si no llegamos a regular la emoción. Además recuerda que no dura para siempre y que tampoco es desafortunado sentirse enojado. Todo lo contrario, después de platicar lo que sucede poco a poco la intensidad del enojo baja. Es importante tener conciencia de cómo nos sentimos y por qué nos sentimos para que así podamos establecer algunas estrategias que nos ayuden a recobrar la calma emocional. El reto de hoy es el siguiente. Escribe en tu cuaderno qué haces cuando estás realizando una actividad que te interesa pero no te sale como quieres y te das cuenta que comienzas a molestarte. ¿Cómo te regulas para cumplir con tu meta? Seguimos con lengua materna. El tema es para todo mal un remedio natural. El insomnio cuando no puedes dormir, pero consulta el diccionario para ver cómo se define con más precisión. Es un padecimiento, un trastorno del sueño. No es común en los niños, aunque pueda afectarlos. En los adolescentes, jóvenes y adultos suele ser más frecuente. Por la situación de incertidumbre que enfrentamos, algunos de tus familiares podrían tener problemas para conciliar el sueño. Saber que hay cosas que pueden hacer para mejorar esta situación será de gran ayuda. Es importante comentar que la medicina tradicional considera diferentes tipos de remedios para tratar los males. Algunos son para ingerir, otros para untarse, y unos más requieren realizar determinadas acciones. Estos, juntos o por separados, pueden ser parte del tratamiento. Observa el ejemplo de la tabla para que identifiques las diferencias. La información en esta tabla te ayudará mucho para que sepas lo que hay que hacer ante estos malestares. Quizá habrá quien no quiera tomar nada, pero si eliges hacer un masaje o ponerse un cataplasma o algunos chiqueadores, así como sucede con la medicina tradicional, en la medicina alópata, los tratamientos también pueden consistir en más que tomar ciertos medicamentos, por ejemplo, llevar una dieta específica y hacer ejercicio. Tiene más similitudes de las que se cree. En la sesión anterior se recomendó que entrevistaras a tus familiares y otros miembros de tu comunidad para conocer los remedios tradicionales que utilizan para tratar determinados males. Para el padecimiento de hoy, el insomnio,
puedes utilizar fuentes orales para conocer los métodos de curación de ambos tipos de medicina, y se puede hacer a través de entrevistas a varios miembros de tu familia y a un especialista en trastorno del sueño. Recuerda que el propósito de la entrevista es obtener información específica, por lo que si eliges realizarlas, requieres plantear preguntas claras que respondan a lo que se desea saber. Los siguientes pasos son elegir el padecimiento sobre el que investigarás, define el propósito de la entrevista, identifica qué deseabas saber sobre el malestar, escribe un guión de preguntas, selecciona a los entrevistados. Recuerda que el entrevistador es quien propone las preguntas y el entrevistado quien responde, y que la tarea del entrevistador es guiar la conversación de las siguientes maneras: expresando las preguntas, explicándoles si no resultan claras para el entrevistado, retomando el tema cuando es necesario, pidiendo explicaciones o ejemplos si resulta de utilidad. Y no olvidar que las intervenciones del entrevistador necesitan ser breves y concisas. Para la entrevista, tanto puedes utilizar una grabadora o tomar notas, escribiendo lo que te responde cada persona. Luego, con esa información, puedes hacer una tabla comparativa. A realizar esas actividades se le llama registrar y sistematizar la información. Observa el ejemplo. A partir de un padecimiento, se puede identificar qué es, cuáles son sus causas y consecuencias, y cómo se abordan desde dos perspectivas médicas. Con los resultados de la indagación se hizo una tabla comparativa similar a la que construirás hacia el fin de esta práctica social del lenguaje. El reto de hoy es el siguiente: realiza la entrevista a 2 de tus familiares y registra los datos en una tabla como la que hoy revisaste y compara tus resultados. Seguimos con historia. El tema es el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino duró cerca de 1000 años y llegó a abarcar una extensión territorial en Europa, Asia Menor y el norte de África. Observa de manera detenida el mapa que aparece en la página 82 de tu libro de historia. Gracias a este mapa puedes darte cuenta de la extensión y la excelente ubicación que tuvo la capital del Imperio Bizantino. Observa, durante su máxima expansión territorial abarcó 3 continentes, Europa, Asia y África, y además estuvo bordeado de 2 grandes mares, el mar Mediterráneo y el mar Negro. Esta ubicación es la que le hizo el Imperio Bizantino un imperio multicultural, en el que podían encontrarse y fusionarse elementos persas, griegos, romanos y egipcios. Una muestra clara de esta diversidad étnica, lingüística y cultural que caracterizó el Imperio Bizantino fue su ciudad capital, la ciudad de Constantinopla. La ciudad de Constantinopla estaba ubicada aquí, en lo que actualmente es la ciudad de Estambul, en Turquía, la cual fue fundada en el año 330 después de Cristo. A partir de ese momento se convirtió en el centro político, religioso, comercial y cultural del Imperio Bizantino. Como capital del imperio y símbolo de su poderío y riqueza, en la ciudad de Constantinopla se encontraban los principales edificios del imperio: Gran Palacio, sede del poder político del emperador; la iglesia de Santa Sofía, sede del poder religioso del patriarca; el hipódromo, lugar donde se podían encontrar el emperador en su pueblo. La ciudad de Constantinopla fue un lugar principal del imperio donde se llevaba a cabo dicho comercio. Allí llegaban mercancías provenientes de Oriente, como sedas, especies, pieles, piedras preciosas, aceite de marfil, que después se vendían en toda Europa. La compra y venta del mercado se hacía a través del uso de monedas, como lo hacemos hoy en día nosotros. Esas monedas eran de oro y se llamaban sólidos bizantino, aunque también había monedas de bronce y plata. Gracias al comercio, la agricultura y una incipiente industria, el Imperio Bizantino fue un imperio muy próspero, en el que se logró desarrollar una extraordinaria cultura y una compleja organización social. El gobierno del imperio estaba en manos de los emperadores, que era al mismo tiempo jefe político y jefe religioso. La lengua oficial del imperio era el griego, que se enseñaba en las escuelas dependiendo del estado, a las que se asistía jóvenes de las clases altas que después se elegían como funcionarios de gobierno. La cultura del Imperio Bizantino se caracterizó por la fusión de elementos romanos, griegos y persas. La riqueza de esta cultura se puso en manifiesto en sus pinturas, construcciones arquitectónicas, obras literarias y sus famosos mosaicos con los que se recubrirían muros y bóvedas. Completa el siguiente crucigrama: vertical, jefe máximo del Imperio Bizantino, que era al mismo tiempo jefe político y jefe religioso, era el emperador. La siguiente pregunta, 3, horizontal, nombre con el que se conoce la iglesia del Imperio Bizantino: Iglesia Ortodoxa. Tercera pregunta, 4, horizontal, jefe máximo de la iglesia del Imperio Bizantino, el patriarca. Penúltima pregunta, 5, horizontal, lengua oficial del Imperio Bizantino, el griego. Y la última pregunta, 2, vertical, manifestación de arte bizantino con el que se recubrían muros y bóvedas, los mosaicos. El reto de hoy es el siguiente:
Comenta con tu familia los retos que realizaste en esta sesión y preséntales el crucigrama. Seguramente les parecerá muy interesante. Seguimos con geografía. El tema es el consumo en diferentes países del mundo. Un estudio de mercado realizado en el año 2020 reveló cómo evolucionó el comportamiento de los usuarios mes a mes y cuáles fueron los productos más comprados, los cuales son equipamiento médico y farmacia, comestibles e higiene personal, cuidado del hogar y lavandería, juegos de mesa, celulares, ropa, equipo para hacer ejercicio, servicio de telecomunicaciones y red de internet, gas y luz. El consumo inteligente y responsable es la capacidad de tomar decisiones grandes o pequeñas, cada vez que elegimos un producto, un servicio, una idea o un valor, atendiendo a nuestras necesidades personales, biológicas, psicológicas, espirituales, familiares y comunitarias. A nivel mundial, la agricultura requiere el 69% del consumo del agua. El uso industrial representa el 19% y solo el 12% se consume en los hogares. En algunos países la industria llega a consumir hasta un 50% del agua disponible del consumo humano. Es muy alarmante que el consumo del agua siga creciendo a un ritmo desorbitado. Un incremento en el uso del agua por persona puede tener consecuencias graves para el planeta. En la actualidad, unos 2.200 millones de personas carecen de agua potable y esto representa casi una tercera parte de la población del mundo. Recuerda que al adquirir algún producto debes considerar todos los recursos que se utilizaron y hay algunos que no vemos, como el agua que se emplea para su fabricación o elaboración y que se conoce como huella hídrica. Por ejemplo, la elaboración de una simple camiseta de algodón, el contenido de agua virtual de una playera de algodón, es decir, la suma de agua utilizada para el crecimiento de las plantas y la que se deriva del procedimiento industrial de la semilla de algodón, la cual se obtiene de la tela. Así, para obtener 1 kilo de tela de algodón se requieren 10.800 litros de agua. Con esa cantidad, 45% representa el agua para riego consumida por la planta de algodón, 41% es de agua de lluvia que se evapora del campo de cultivo durante el periodo de crecimiento y el 14% es el agua necesaria para diluir el agua residual que resulta del uso de fertilizantes en el campo y de sustancias químicas en la industria textil. Para el blancamiento de la tela se requieren aproximadamente 30.000 litros de agua por tonelada de algodón y para el teñido de la tela de 1.040 litros por tonelada. De este modo, una playera de algodón con un peso aproximado de 250 gramos tiene una huella hídrica de 2.700 litros. Los países desarrollados son aquellos que cuentan con una alta calidad de vida y donde la educación que se imparte es de calidad, las necesidades de alimentación están cubiertas y hay un manejo adecuado de la economía. Los empleos son bien remunerados, cuentan con un buen servicio de salud, la población satisface sus necesidades de recreación, deporte, cultura y cuentan con una vivienda digna. Los países subdesarrollados tienen condiciones menos favorables, con aquellos que cuentan con una baja calidad de vida. La educación que se imparte tiene carencias, hay deserción y analfabetismo, existe desnutrición e insuficiencia alimentaria. Sus habitantes apenas disponen de lo necesario, existe desempleo, los trabajadores son mal pagados y no hay un buen manejo de la economía. Asimismo, los servicios de salud son deficientes y existe un alto crecimiento demográfico. Por lo general, las viviendas son muy humildes. Abre tu cuaderno en la página 52, donde aparece un mapa sobre el índice de masa corporal IMC promedio del año 2015. Ahora identifica los países que consumen más alimentos de comida rápida. Ahora realiza el ejercicio que acompaña el mapa en la página 52. Debes anotar F si el enunciado es falso o B si es verdadero. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona acerca de las diferencias entre el consumo responsable y el consumo de diferentes países del mundo. Comparte esta información con algún familiar. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.